Científicos forenses, ¿cuál es el caso más extraño que han tenido? Una amiga mía es científica forense y su departamento se ocupa únicamente de casos de robo. Generalmente genera cosas poco interesantes para contarle a la gente. Pero su única buena historia es que una vez que encontró un par de guantes en la escena del crimen, fue a examinarlos y sintió que había algo duro dentro. Se levantó los guantes para sacarlo y de él cae un pulgar, arrancado en la primera articulación. Aparentemente, este ladrón en particular estaba sosteniendo una caja fuerte mientras su compañero se metía debajo de ella. Dejó caer la caja fuerte sobre sus manos, se arrancó las manos y echó a correr. Obviamente atraparon al tipo. Eso es bastante loco. Imaginarse esa escena de un ladrón con el dedo perdido. Claro que es una lección sobre lo que puede pasar en el mundo del crimen. Me imagino a tu amiga sin saber lo que iba a encontrar al inspeccionar esos guantes. Esos momentos extraños son los que hacen que su trabajo, aunque a veces aburrido, valga la pena por las historias que trae. Una vez asistí a una conferencia de un patólogo que nos preguntó con qué objeto doméstico alguien había logrado suicidarse. ¿Un cepillo de dientes, una goma elástica o una cerilla? Continuó contándonos que un hombre se había suicidado accidentalmente mientras intentaba limpiarse la oreja con una cerilla. Se perforó un vaso sanguíneo, pintó una pared con su propia sangre, se desmayó y se desangró en el sofá. No tengo conocimiento de ningún vaso sanguíneo en la zona del oído que pueda ser alcanzado con un fósforo y que contenga suficiente sangre como para provocar una hemorragia, a menos que la persona afectada sufriese de hemofilia. No soy científico forense, pero hice antropología forense como parte de mi carrera. Al manipular una caja torácica se desprendieron 1 tonelada de escamas que terminaron alojadas en mi boca, nariz y ojos gracias a un amigo. Editar, lo redactó muy mal. Los copos cayeron en la mesa y mi amigo en broma me los sopló en la cara y así terminaron alojados. No lo estaba manipulando y un montón de ellos cayeron en mi cara. 4 décimos probablemente no lo recomendaría. Ese día recuerdo que estaba en clase, manipulando un esqueleto. Mi amigo decidió jugar y me sopló unas escamas que volaron directo a mi cara. Terminé con trocitos en la boca, la nariz y los ojos. No creo que haya sido la mejor idea. Un 4 de 10, sinceramente. No recomendaría ese tipo de interacción en una clase de antropología forense. Publico regularmente sobre misterios sin resolver, así que pensé que esto encajaba aquí. Uno de los mejores casos de Forensic Files era un caso sin resolver que llevaba décadas sin resolverse. Un hombre dijo a la policía que había recogido a un autoestopista por la noche. Después de que el hombre y el autoestopista se pelearon, el hombre lo arrojó de su auto a 2 millas de la casa de su madre en una carretera muy transitada. Más tarde, el hombre regresó a la casa de su madre solo para encontrar al autoestopista en la casa de su madre. Se fue para llamar a la policía desde un teléfono público, esto era antes de los teléfonos celulares. La policía encontró a su madre muerta en la cama. El hombre era beneficiario de una enorme póliza de seguro de vida y era el principal sospechoso. Ni la policía ni nadie creyó la historia del hombre. Era inconcebible que el autoestopista, que no sabía dónde estaba la casa de la madre, pudiera hacer un viaje de 2 millas con curvas en un vecindario para irrumpir al azar y matar a la madre del hombre, a quien no conocía. Pero había sangre en el lugar y una huella de palma en la escalera que no era del hombre ni de la madre. Después de algunas investigaciones, la gente de Ardees confirmó que había un hombre que encajaba con la descripción y buscaba hacer autostop. Aún así, simplemente asumieron que el hombre le había pagado al otro para que matara a su madre. 15 años después de la invención de CODIS, el ADN se comparó con el de un criminal de carrera que definitivamente coincidía con la descripción del autoestopista. Después de traerlo e interrogarlo, el asesino no tenía idea de que había matado a la madre del hombre que lo llevó. Simplemente caminó por este barrio buscando una casa que parecía vacía y la de su madre era la única sin las luces encendidas. Es desconcertante. Es una historia inquietante. Me recuerda a cómo a veces los detalles se entrelazan de manera inesperada. La idea de un crimen que ocurrió por pura casualidad es escalofriante. El tiempo cambia las cosas, y el uso de tecnología como CODIS puede cambiar la dirección de un caso. Todo lo que se necesita es una pieza más del rompecabezas para revelar la verdad. Imaginar lo que vivió ese hombre es realmente impactante. Tenía un profesor experto en osteología que capacitaba a radiólogos y médicos para reconocer fracturas defensivas en los huesos del brazo. Defenderse de un ataque puede dejar una fractura en espiral muy distintiva en los antebrazos, y en sus años de investigación, nunca había encontrado ese patrón de fractura específico en ningún lugar excepto en una herida defensiva. Hasta que asistió a un seminario en la Universidad de Toronto en febrero, y al salir de la conferencia, estaba bajando un tramo de escaleras al aire libre cuando alguien lo llamó para hacerle una pregunta.
Tenía las manos en los bolsillos porque no llevaba guantes, giró, resbaló y cayó perpendicular a los escalones. Su antebrazo golpeó el escalón y resultó en la fractura en espiral exacta que nunca había visto en ningún otro lugar. Y lo mejor es que el radiólogo que lo examinó era alguien que él mismo había entrenado para buscar este tipo de fractura como señal de advertencia de violencia doméstica. Es curioso cómo la vida puede jugar con nuestras expectativas. Un profesor que pasa años estudiando fracturas defensivas termina sufriendo una por un resbalón. La ironía de que la persona que lo examina sea su propio alumno me hace pensar en lo impredecible que puede ser todo. A veces, lo que prevemos ocurre de la manera más inesperada. Al final, es un recordatorio de que todos estamos un poco a merced de las circunstancias. Sé que puedo ver un mapa en iFoto, pero ¿hay alguna forma de que yo, como particular, pueda ver fácilmente los datos de latitud y longitud asociados con mis fotos? ¿Usar un software propietario o es algo que puedo conseguir? Es bastante sencillo. Si abres la imagen en un editor de texto y buscas en las primeras líneas una serie de números, ahí deberían estar las coordenadas GPS. Así es como iFoto las identifica. Edición: algunas personas me han comentado que un visor EXIF puede ser útil para consultar esta información. Analista del DF aquí. Actualmente trabajo principalmente con datos de llamadas. En un caso, un distribuidor de mediana escala envió por mensaje de texto una foto de su envío recién recibido a todas las personas a quienes esperaba vender. Esa acción nos ayudó a identificar alrededor de 40 distribuidores. Es interesante cómo una simple foto puede tener tanto impacto. A veces la información más útil proviene de acciones cotidianas. En este caso, el distribuidor solo quería comunicar su llegada, y de repente se generó una conexión con varios comerciantes. Me recuerda a veces cuando un pequeño gesto puede abrir muchas puertas. Las redes son clave en estos temas. Esto me recuerda a la escena de Superbad, donde Seth Rogen hablaba de que si el ladrón se hubiera masturbado con Clovin, lo habrían atrapado. Además, cuando se estaban entrenando para ser policías, habría semen en todas partes, pero resultó que no era cierto para ellos. Estás viviendo el sueño policial de Seth Rogen, amigo mío. Esto me trae a la mente una escena de una excelente película donde aparece un famoso comediante. ¿Te refieres a esa película que trata sobre una agencia de publicidad, cierto? De todas las historias que he leído en este hilo hasta ahora, esta es la menos triste para mí. El tipo murió borracho y jugando con su colección de monedas. No es un mal camino a seguir, incluso si fue una tontería como sucedió. Editar, bueno, al menos tenía un pasatiempo. No digo que no sea triste, solo digo que cometió un error. Su familia todavía está desconsolada, pero al menos no le piden al forense que lo determine como suicidio en lugar de asfixia autoerótica, ni se preguntan qué podrían haber hecho diferente para evitar su suicidio. Este tipo murió borracho y en busca de su pasatiempo, podría haber estado bebiendo solo, pero, no sé, tomé muchas bebidas solo mientras armaba kits de modelos. Tal vez el tipo era un introvertido en su zona y murió haciendo lo que amado. En mi opinión, eso es lo mejor después de dormir, hay algo de paz en ello. Es una historia curiosa. Morir bebiendo y disfrutando de su colección de monedas no suena tan mal, aunque la forma sea un poco tonta. Al final, todos tenemos nuestras pasiones y quizás estaba feliz en su momento. Al menos su familia no tiene que lidiar con preguntas difíciles. Se siente más como un fin tranquilo, solo que un poco raro por cómo sucedió. La vida es extraña a veces. Bastante sencillo. Si abres la imagen en un editor de texto y buscas en las líneas superiores una cadena de números, las coordenadas del GPS deberían estar allí. Así es como iFoto lo sabe, editar. Otros me han mencionado que un visor EXIF es tu amigo para ver esta información. Recuerdo una vez cuando estaba editando fotos para un amigo. Rastrear las coordenadas GPS fue un desafío, pero descubrí que solo tenía que abrir el archivo en un editor de texto. Fue más fácil de lo que pensaba. La gente siempre se complica con los detalles, pero a veces las respuestas están justo al frente. Un par de amigos me recomendaron usar un visor EXIF y resultó ser una herramienta útil. Fue parte de una diapositiva lenta, diapositivas físicas reales, en el 98 presentada en una clase de introducción a las ciencias forenses. Nos dijeron que todas las imágenes eran confidenciales y no estaban disponibles para el público. No esperaría que ninguno de ellos apareciera en Internet, pero supongo que nunca se sabe. He observado situaciones parecidas en mis lugares de trabajo, donde se empleaba información para uso exclusivo interno. No es recomendable que alguien ajeno lo presencie.
Además, es común sufrir quemaduras faciales debido a que los gases calientes tienden a escapar por el área más vulnerable, que suele ser la nariz. Tipo de galleta equivocado. Las galletas americanas suelen venderse congeladas. Están parcialmente horneados, así que cuando quieras una galleta recién horneada, sacas un paquete, las metes en el horno y ¡bam! Producto de pan fresco. Recuerdo una vez que compré galletas en el supermercado, pensando que eran las típicas. Al cocinarlas, me di cuenta de que eran muy diferentes a las que esperaba. Sabor raro y textura extraña. Mis amigos estaban riendo mientras yo trataba de entender que había salido mal. Al final, en vez de disfrutar un snack, solo tuvimos una anécdota para recordar. A veces, las apariencias engañan. Los adolescentes pueden ser espectacularmente estúpidos, también podría ser una venganza, por ser cruel y obligarlo a limpiar su habitación. Recuerdo a mi hijastro llorando. Lo estaba intimidando, cuando le pedí que lavara un plato después de usarlo y que se preparara su propio desayuno. Tenía 17 años. También recuerdo algunas historias de mi adolescencia, cuando mis padres no me dejaban ir a un concierto. Así que ahí. No es algo sencillo inducir a los padres a colaborar en un acto tan drástico. Se requiere una considerable manipulación o una profunda crisis mental para llevar a cabo tal situación. La persona en cuestión era plenamente consciente de sus acciones. Si te duele al despertar pero luego mejora, probablemente sea dolor muscular. No tus huesos. Quiero decir, tendrás dolores de cabeza, y el resto de tus músculos tampoco estarán contentos, y la mala calidad del sueño afectará tu salud y tu trabajo, y probablemente conducirás cansado en algún momento y te caerás por un precipicio. Porque te quedaste dormido al volante. Pero probablemente tus vértebras estén bien. A veces me despierto con dolor muscular, como si me hubiera peleado con alguien. Al principio es incómodo, pero luego se alivia. Es raro, pero cuando pasa, me doy cuenta de que no son mis huesos. La calidad del sueño realmente afecta todo. Ha habido veces en las que he estado tan cansado que no podía concentrarme, pero al final, todo está bien. Mis huesos siguen en su lugar. Engañó a su esposa con una chica en el trabajo. Antes de morir, se le escuchó decirle a su novia que no dejaría a su esposa por ella, en la sala de descanso. Resulta que dejó a su esposa, y a esta tierra, unas horas más tarde. Parece que este tipo tenía una vida complicada. Se metió en un lío amoroso en el trabajo y, a pesar de que le dijo a su amante que no dejaría a su esposa, al final hizo lo contrario. Es raro cómo a veces la realidad se vuelve tan extraña y la vida puede cambiar en un instante. Morir unas horas después de hacer esas declaraciones es una forma dura de cerrar el capítulo. Soy profesor y la cantidad de formularios de cambio de especialidad que completo después de que los estudiantes toman anatomía es impresionante. La más común es la especialidad de enfermería. Una anatomía F y todos pasan a la educación. Todo nuestro programa de educación primaria está repleto de estudiantes que no pueden aprobar AIP. Es curioso cómo unos pocos suspensos en anatomía pueden cambiar el rumbo de los estudiantes. Conozco a varios que empezaron en enfermería y, al ver que no podían con la materia, decidieron pasar a educación. Al final, terminan en aulas, enseñando, aunque no era su plan original. La presión es real y a veces la vida te lleva por caminos inesperados. Puedes hidratarte demasiado de la misma manera que puedes deshidratarte. Básicamente, las células se riegan demasiado y comienzan a estallar. Creo que es un problema con los corredores de maratón, porque intentan no deshidratarse e ir demasiado lejos en el sentido contrario. Fuente, Biología de 11º grado, hace unos 8 años, así que tómalo como quieras. Una vez, un amigo mío corrió un maratón. Estaba tan concentrado en no deshidratarse que empezó a beber agua en exceso. Al final de la carrera, no solo se sintió mal, sino que tuvo que ser atendido por los médicos. Aprendió que el equilibrio es clave. Así que sí, hay que cuidar no solo de no deshidratarse, sino también de no pasarse de agua. Es una lección interesante. Cuando eres una persona en pánico que llama a la policía para pedir disparos, no vas a decir que hubo un disparo normal y luego un disparo menos fuerte, solo dices que se hicieron 2 disparos. Demonios, la gente todavía llama a la policía por disparos cuando solo son fuegos artificiales. Incluso podrías escuchar un disparo y llamar a la policía, solo para descubrir más tarde que hubo 2 armas involucradas en un enigma, lo que significa que en realidad escuchaste 2 disparos.
Cuando lo vi solo conocía la trama general. En ese momento, mi hijo mayor y yo teníamos muchos problemas. Recuerdo que el hijo y el papá se parecían tanto a mi hijo y a mí en ese momento que me impactó, hasta las frases condescendientes y horribles que el hijo le dijo a su papá. Estaba realmente deprimido por eso. En cierto nivel, fue horrible verlo desarrollarse en la pantalla. Pero por otro lado, era una película tan delirantemente extraña que comencé a relajarme un poco. La película me hizo sentir un poco menos solo. También me hizo darme cuenta de que sus problemas y nuestra difícil relación no eran todos culpa mía. A veces, tu hijo es simplemente un idiota, o está pasando por una fase de idiota. Y a veces, simplemente tienes que dejar de desear que las cosas sean diferentes y dejar de esforzarte tanto por cambiarlas y concentrarte únicamente en cuidarte a ti mismo. Ahora mi hijo y yo tenemos una relación mucho mejor, incluso de buena a excelente. Aunque pienso a menudo en esta película. No es que la película fuera un salvavidas ni nada por el estilo, solo una pequeña piedra de toque extraña en un momento difícil que me ayudó a ver las cosas de manera un poco diferente. A veces, una película puede resonar de formas inesperadas. Recuerdo cuando vi una con mi hijo mayor, mientras enfrentábamos muchos problemas. La dinámica entre el padre y el hijo me recordó mucho a nosotros. Aunque fue difícil, también me hizo sentir menos solo. Aprendí que a veces los problemas no son solo culpa de uno. Ahora tenemos una relación mejor, pero esa película sigue en mi mente como un punto de referencia. Después de un tiempo, tu concepto de tamaño cambia. Estás usando números que la mayoría de la gente no puede imaginar porque nunca los usa. Se puede identificar con 80 kilogramos, es un hombre adulto. 1 tonelada, un coche pequeño. 40 toneladas por vagón cargado. ¿Cuáles son ahora tus puntos de referencia? También es el contexto de lo que estás mirando. Esa bomba sumergible tiene un volumen bastante grande, es similar en tamaño a mí, pesa media tonelada. Usamos algunas cajas de conexión para nuestros remolques que son más pequeñas que la caja de una computadora y pesan 200 kilogramos, esa bomba realmente parece pequeña. ¿Debería pesar una carga más? Es realmente difícil expresarlo con palabras, y aún más difícil intentar entenderlo cuando no lo has experimentado tú mismo. Es curioso, me desempeño en el campo de la nanotecnología y comprendo perfectamente tu perspectiva, aunque desde un ángulo diferente. Para mí, cualquier cosa visible a simple vista resulta ser de un tamaño considerable. No te preocupes, no tengo el más mínimo deseo de suicidarme, ni lo he tenido nunca. Eso es lo que hizo que fuera tan extraño que mi cerebro retuviera la información. Como cuando veo CSI y me encuentro memorizando los errores tontos que cometen los asesinos en serie para ser atrapados. Al observar programas de investigación criminal, me doy cuenta de los errores evidentes que cometen los delincuentes. Anteriormente, era habitual ver series sobre análisis forense, ideales para relajarse antes de dormir. Un consejo clave para no ser atrapado es mantener la ropa limpia. Como cuando veo CSI y me encuentro memorizando los errores tontos que cometen los asesinos en serie para ser atrapados. Solía ver Forensic Files todo el tiempo, es un gran programa para conciliar el sueño. N-1 ¿Qué debes hacer para evitar que te atrapen? Lava tu maldita ropa. A veces me pasa igual. Veo documentales de crímenes y empiezo a pensar en las cosas básicas que deberían evitar. Recuerdo una vez que un amigo dijo que siempre debes limpiar todo bien después de una fiesta. O sea, el más mínimo rastro puede arruinarlo todo. Se lo tomaba muy en serio, pero al final, solo era una buena forma de evitar problemas con los vecinos. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.